Ah, ahí está grabando ya otra vez. Bueno, ya empezando bien la clase. Ahí está. Ya empezando bien las clases después de la introducción. Les voy a presentar. Los voy a presentar. No sé qué estén viendo exactamente. Si están viendo toda la pantalla me dicen o si nada más ven el Chrome también. ¿Sale? Se ve todo. ¿Se ve todo? ¿Se mira el libro? Sí. Ok. Prácticamente el método Redox es otro método de balanceo de ecuaciones algebraicas. Hay tres métodos, según yo, el más fácil y sencillo que se van a poder encontrar va a ser, por cierto, se me olvidó decirles, yo me llamo Osvaldo, porque estoy viendo que aquí aparece el nombre del chino nada más, no aparece bien, pero yo me llamo Osvaldo, por si alguien tenía la duda. Entonces, lo que vamos a ver son tres métodos de balanceo. Van a ver el tanteo. El tanteo es el más fácil, ustedes mismos van haciendo, o sea, es únicamente ir tanteando cómo va a ir dando la ecuación. Únicamente para reacciones que son, entre comillas, sencillas. El método algebraico ya se da para reacciones que son un poquito más complicadas, con un poquito de nivel un poquito más elevado. Es un método tedioso y largo, pero es el método más exacto que se puede encontrar para ecuaciones lo que son muy tediosas. Porque pues simplemente si nosotros nos ponemos a hacer una ecuación que es muy larga y tediosa, por el método de tanteo vamos a tardar de pérdida 3, 4 horas, si les soy sincero, y hay veces que ni siquiera nos va a dar. Entonces, por eso se hace el método algebraico. Hay otro método que se utiliza mucho, que es el de balanceo Redux. El de balanceo Redux se utiliza únicamente en aquellas cuestiones que sea en oxidación-reducción, por eso se llama Redux. Ahorita más o menos les voy a ir explicando, les voy a ir buscando dónde se encuentra el tema. El tema de balanceo redox, si les soy sincero, se encuentra en un capítulo ya bien avanzado. En el capítulo 18, si mal no recuerdo, aquí está. Déjenme lo pongo de esta manera. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más aquí, pero con menos acercamiento. Entonces, está en el capítulo 18 que se trata principalmente de la electroquímica. El balanceo redox se utiliza únicamente o mayormente en lo que son temas de electroquímica, por eso se enseña hasta este momento. El libro de Chang es un poco didáctico y no les enseña las cosas hasta el momento que la vayan a ocupar. Entonces, para lo que se puede ocupar el balanceo redox es para los temas de electroquímica que se ven posteriormente. Ustedes no se preocupen, no lo van a ver hasta más adelante. Pero yo les voy a enseñar lo que son ese tema, que es reacciones redox. Básicamente, ¿de qué se trata una reacción redox? Básicamente, nosotros podemos obtener un elemento el cual se oxida y un elemento y el cual se reduce. ¿Qué pasa cuando un elemento se oxida y qué significa cuando un elemento se reduce? Bueno, cuando un elemento se oxida, básicamente lo que hace es perder electrones. Y cuando un elemento se reduce, básicamente lo que hace es ganar electrones. Se oxida, gana electrones. Se oxida, pierde electrones. Se reduce, gana electrones. ¿Sale? Estamos más o menos ya en esta sintonía hasta el momento. Por ejemplo, aquí viene, les voy a mostrar esta ecuación de aquí.
esta reacción. Si nosotros nos enfocamos principalmente y únicamente en lo que es el magnesio, vemos que del lado de los reactantes, que es del lado izquierdo, vemos que el magnesio tiene un estado de oxidación cero porque se encuentran en una fase sólida. Pero si vemos a la derecha, vemos que el magnesio tiene un estado de oxidación 2 más. Entonces, ¿qué pasó con el magnesio en ese caso? Se redujo. Se oxidó, perdón. Se oxida. Aquí la cuestión es ver por qué se oxida. Si nos damos cuenta, el magnesio se termina oxidando porque termina perdiendo electrones y termina ganando una carga positiva. Cuando un elemento gana una carga positiva, ¿qué pasa? Básicamente pierde electrones. Cuando pierde electrones, queda de carga positiva. ¿Sale? Cuando gana electrones, queda de carga negativa o simplemente se va reduciendo. Ahora, si nos enfocamos principalmente en lo que es el hidrógeno, aquí se nos muestra el estado de oxidación del hidrógeno, que es +1, del lado izquierdo de los reactantes, y vamos del lado derecho. Aquí es +1 y aquí es 0. Entonces, ¿qué pasó con el hidrógeno aquí? Redujo. Se redujo. Básicamente, ¿cuántos electrones perdió? Perdió una carga de 1. Uno cada uno. Y ahí está. Se basa principalmente en que un elemento se oxida y otro se reduce. Y hay elementos que permanecen con la misma carga y simplemente no van cambiando. Por ejemplo, el cloro aquí, ¿qué estado de oxidación tenía? ¿O qué estado de oxidación tiene? Si aquí es +1, el cloro debe tener una carga de -1. ¿Sí estamos viendo esto aquí? Y si nos damos cuenta, aquí el cloro también conserva la carga de -1. Y queda neutro todo lo que es todo este, este, se me olvidó el nombre. Bueno, al final de cuentas queda neutro. Entonces, lo que nosotros no vamos a basar es que un elemento se oxida y otro se reduce. Y ahorita les voy a explicar más o menos cómo se va a ir dando el balanceo de las ecuaciones redox. Aquí nosotros tenemos el tema de las ecuaciones de las balanceaciones redox. No me voy a poner a leer porque prácticamente está muy tedioso. Yo les voy a explicar directamente lo que es los pasos y los métodos que nosotros ocupamos. Primero, nosotros vamos a tener lo que es la ecuación no balanceada de la relación de la reacción prácticamente en su forma iónica como se tiene aquí y después la vamos a ir separando en semirreacciones. ¿Qué va a pasar con estas semirreacciones? Nosotros vamos a ver principalmente cuál es el que se oxida y cuál es el que se reduce. Y después vamos a proceder a darles un balanceo con electrones. Después que se le da un balanceo con electrones, ya se hace un balanceo global. Suena un poco tedioso y ahorita se los voy a explicar más o menos por un ejemplo. Dejen y busco uno por aquí. Por ejemplo, el que viene de ejercicios de práctica para no hacer todo el ejercicio resuelto, porque aquí les viene un ejercicio ya resuelto. Si gustan checarlo después, pero yo les voy a resolver el ejercicio de práctica. Entonces, para resolver este ejercicio de práctica, vamos a ver, pues vamos a ir a Word. Cirofán blanco, vamos a habilitar el contenido y lo que vamos a hacer aquí va a ser copiar la ecuación que nosotros tengamos aquí abajo. Entonces, yo quiero balancear esta reacción por el método redox. Otra cosa que se me está pasando mencionarles es que el método redox se puede balancear también de dos formas, en un medio ácido y en un medio básico. Ahorita les voy a explicar cómo se hace cada uno de ellos. Entonces, vamos escribiendo la ecuación que tenemos aquí. Me voy a ir a Word. Voy a hacer esto más pequeño para no estar viéndolo. Y me voy a ir a utilizar el MATLAB. El MATLAB lo voy a utilizar para escribir la ecuación que yo tengo aquí. ¿Dónde quedó? Aquí está.
Voy a escribir lo que es el hierro. Tiene una carga, vamos a ponerle 2 más. Más permanganato, que nosotros tenemos aquí. El compuesto que aquí se llama permanganato. Entonces, vamos a ponerle M, N, O, con una carga negativa, y que esto nos dice que nos va a producir, le vamos a poner hierro, 3 más el manganeso en su estado de oxidación de 2 más. Ahí está. Entonces lo que nosotros tenemos es esta ecuación, vamos a hacer más grande para que se vea un poquito más bonito, que es lo que nosotros tenemos aquí. Se lo voy a pasar para acá. Vamos a poner el inicio, para que quede más o menos céntrica. Entonces nosotros tenemos esta ecuación y nos pide balancear por el método Reynolds. Si lo escribí bien, me faltó un 4 acá abajo. Faltó un 4. Ahí está. Ahora yo creo que sí lo escribí bien. Sí, están viendo la hoja de Word, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Sí. Entonces, ¿cómo balanceamos nosotros esta ecuación? Bueno, el primer paso que nosotros vamos a hacer aquí es identificar los pares para hacer una semireacción. Y vamos a ver cuál es el que se oxida y cuál es el que se reduce. Si nos damos cuenta, esta reacción no está balanceada. En cuanto a hierro, lo tenemos de forma balanceada. El manganeso también, pero si nos damos cuenta, nosotros tenemos 4 oxígenos de la izquierda, pero de la derecha no tenemos oxígeno. Ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento para balancearlo de esta forma? Se los voy a ir explicando de poco a poquito, ¿sale? Vamos con la primera semirreacción. La primera semirreacción aquí sería prácticamente la del... Vamos a escribir primeramente la del hierro. A ver. Me vas a seleccionar. Prácticamente nosotros la primera semirreacción que vamos a tener aquí va a ser la del hierro. ¿Cómo vamos a balancear esta semirreacción? Bueno, primeramente, si nos damos cuenta, nosotros en cuanto al hierro lo tenemos balanceado, que es de 1 a 1, pero las cargas, aquí tiene carga de 2 más y este tiene carga de 3 más. Necesito balancearlo eléctricamente también. Entonces, ¿qué pasa y qué voy a hacer yo para balancearlo eléctricamente? Pues simplemente lo que yo voy a hacer aquí va a ser agregarle un electrón con carga negativa. En ese tipo de métodos, lo único que yo puedo agregar son electrones, vaya, por eso se le llama método de reducción-oxidación. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, está balanceado tanto en el hierro, tanto energéticamente, porque aquí tiene una carga de 2 más, y aquí tiene una carga de 3 más, menos 1, ¿cuánto nos da? Dos. 2. Básicamente tenemos 2 más aquí y 2 más de este lado, porque ya está balanceado con el electrón que tenemos aquí. Tenemos la primera semirreacción. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ir anotando, la vamos a poner. Vamos a poner esta. Vamos a poner un más grande.
Semi-reacciones. Ahora, nosotros ahora identificamos esta semi-reacción. Esta semi-reacción es una de oxidación o una de reducción. Oxidación. Oxidación. Aquí es muy particularmente ver una reacción de oxidación. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que hace es perder electrones. ¿Sale? Este electrón básicamente sale y lo que nos da es prácticamente una carga positiva más alta. O sea, cuando es un estado de oxidación, los electrones salen. Entonces, vamos a ponerlo nosotros como oxidación. Vamos a ponerle más alto. Oxidación. Vamos a hacerlo más chiquito para que no salga tan grande. Vamos a ver si puedo mover esto de forma libremente. Creo que no me va a bajar. No, no me va a bajar. Ok. Este prácticamente es de oxidación. Y ahora nos vamos a ir nosotros con la de reducción. Entonces, la de reducción, ¿cuál va a ser? Prácticamente la del manganeso. La del manganeso se vuelve un poquito más complicada, pero vamos de poco a poco. Hasta el momento, donde vamos aquí escribiendo las reacciones, vamos todo bien, se van comprendiendo. ¿O tienen duda en algo? ¿O no le entienden nada hasta el momento? Sí, muy bien. Seguro, o sea, si tienen alguna duda, me dicen, me paro, se los explico y volvemos a seguir. No se preocupen, no pasa nada. Bueno, vamos escribiendo la de reducción. Bueno, ¿cómo escribo yo principalmente la de reducción? Vamos a escribir, aparece lo de arriba, vamos a ponerle aquí. Vamos a hacer esto, vamos a hacer... Vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Vamos a hacer la de reducción y déjenme y nada más modifico. Ahora, nosotros tenemos que balancear lo siguiente. Si yo dejo la ecuación tal como está aquí, prácticamente si nos damos cuenta, está mal tanto energéticamente, porque aquí tiene una carga de 2 más, y aquí tiene una carga una carga negativa de 1 menos. Y si nos damos cuenta, los oxígenos no checan del lado izquierdo y tampoco checan del lado derecho. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Es muy común que se tengan óxidos en estos casos. Entonces, ¿qué hago yo para balancear este tipo de ecuación? Bueno, se balancea agregándole moléculas de agua, porque usualmente el disolvente que se utiliza en estas reacciones es agua, ¿sale? Entonces, si yo le tengo que agregar moléculas de agua, voy a poner, por ejemplo, vamos a ponerle H2 aquí. H2O. Ahora, mi intención cuando yo agrego moléculas de agua es balancear lo que es el átomo de oxígeno.
¿Sale? Entonces, ¿cuántas moléculas de agua yo debo agregar para balancear los oxígenos que yo tengo en el permanganato? 2. Si le ponemos 2 moléculas de agua, que prácticamente que ahorita vamos a checar, ¿no? Si yo le pongo 2 moléculas de agua, voy a tener 2 oxígenos a la derecha y 4 a la izquierda. Entonces, voy a tener lo que son los oxígenos balanceados. Son 4. Son 4, está bien. Que está bien, no se preocupen si se equivocan, no pasa nada. Únicamente es para irlo viendo. Entonces, se le agregan 4 moléculas de agua para balancear lo que es el oxígeno. Del lado izquierdo y del lado derecho. Ahora, nos damos cuenta, ¿el oxígeno está balanceado? Sí, ¿verdad? Pero ahora lo que pasa es que nos surgió otro problema. No tenemos balanceado el hidrógeno. Ahora, ¿cómo vamos a balancear el hidrógeno? Bueno, lo voy a poner aquí. Este es el reducción. Este es el primer paso de la reducción. ¿Sale? Vamos a ir poco a poquito. Ahora, vamos a ponerla aquí abajo. Ahora, estando yo en este paso, ¿cómo le hago para balancear los hidrógenos? Para este tipo de reacciones se utiliza lo que son medios ácidos y medios básicos. Básicamente, aquel medio ácido que nosotros vamos a poder presentar, se los voy a escribir acá abajo. Nada más por presentarlo. Vamos a ponerle, si es un medio ácido, lo que nosotros le vamos a agregar van a ser hidrógenos. Hidrógenos 2 más, porque esto tiene una característica muy ácida. No sé si han visto un poco de ácidos o bases, o si les vayan a enseñar, les van a enseñar más o menos eso. Una característica básica es cuando se le agrega un OH de carga negativa. ¿Sale? Entonces, el de arriba es ácido y el de abajo es básico. ¿Sale? Yo sé que estos todavía son cositas que no les han enseñado, pero más o menos se las voy presentando. El H más es un medio ácido y el OH menos es un medio básico. ¿Sale? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Hasta el momento. Bueno. Ahora, esto lo deberíamos ver acá abajo. Cuando yo tengo este tipo de ecuación, la voy a hacer más grande esta cosa. Y yo tengo que balancear los hidrógenos, yo le tengo que agregar un medio, ácido, pero yo le tengo que agregar un medio ácido, ¿en dónde? Del lado izquierdo. ¿Sale? Para balancear los hidrógenos de los dos lados. ¿Cuántos hidrógenos le tengo que agregar yo del lado izquierdo? 8. Aquí son H, pero estos van con carga positiva. Y se le tienen que agregar 8. Ahora, en cuanto a materia, hasta el momento todo está balanceado. Tenemos el manganeso, el oxígeno y el hidrógeno. Todos esos elementos ya los tenemos balanceados. No, falta el manganeso. ¿Sí o no? Bueno, si nos damos cuenta del manganeso, tenemos un átomo de manganeso del lado izquierdo y tenemos un átomo de manganeso del lado derecho. ¿Sale? O sea, el manganeso está balanceado. El oxígeno también está balanceado porque son 4 de este lado, 4 de la derecha. Y el hidrógeno tenemos 8 de la izquierda y 8 de la derecha. Y estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Hasta este paso vamos bien. Está balanceada en cuanto a materia, pero no nos hace falta balancearla en cuanto a energía. Bueno. Así, energía. Ahora vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué carga tengo yo del lado izquierdo y qué carga tengo yo del lado derecho?
De 7 más. 7 más. Y del lado derecho, 2 más. 2 más. Bueno, para sacar esto, lo que nosotros vamos a tener, si nos damos cuenta, tenemos hidrógeno. Hidrógeno tiene una carga de 1 positivo, pero tenemos 8. Entonces, ¿qué carga tenemos? 8 positivo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos nosotros 8 positivos y nos dice que el permanganato tiene 1 negativo, 8 positivos menos 1 negativo nos da 7 positivos. Entonces, del lado derecho, vamos a tener aquí, vamos a ponerle, vamos a ver si encuentro esta cosa de acá abajo. Por aquí debería estar. Bueno, no me acuerdo cómo se pone, sinceramente. Vamos a poner más o menos aquí abajito. Bueno, lo vamos a poner por separado. Recapitulando, tenemos una carga de 7 positivos a la derecha y una carga de 2 positivos, digo, a la izquierda y una carga de 2 positivos a la derecha. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer para balancear energéticamente esta ecuación si yo únicamente le puedo agregar electrones? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este caso? Si yo le agrego electrones del lado derecho, estará bien. O sea, si yo le pongo, por ejemplo, 3 electrones del lado de este lado, está en mayúsculas, estará bien. O sea, estará bien si yo agrego electrones del lado derecho. En este caso, ¿qué pasa cuando yo agrego electrones del lado derecho? Si nos damos cuenta, la carga disminuye, porque si yo tuviera, por un ejemplo, 3 electrones del lado derecho más 2 de aquí, ¿qué carga tengo globalmente del lado derecho? Menos 1. Y de esta carga yo tengo más 7. Lo que yo quiero es igualar las cargas de los dos lados. Entonces, si yo cuando agrego electrones lo único que hago es bajar la carga, ¿de dónde tengo que bajar la carga? Del lado izquierdo. Del lado izquierdo, donde tengo más carga positiva. Entonces, si yo le puedo agregar electrones aquí, ¿cuántos electrones necesito yo agregar para que el lado izquierdo sea igual al lado derecho? ¿Cuántos electrones? Si yo aquí 5. tengo una... Sí, está bien. O sea, si yo tengo una carga de 7 más aquí y yo tengo una carga de 2 más aquí, y yo le agrego 5 electrones, ¿cuál sería la carga que me queda del lado izquierdo? Sería 8 menos 1, serían 7. 7 menos 5, 2 más. Del lado izquierdo tengo un 2 más y del lado derecho, 2 más. ¿Sale? Entonces, ¿está balanceado energéticamente? Sí. Entonces, ya balanceamos en cuanto a materia y ya balanceamos en cuanto a energía. Nosotros ya tenemos los balanceos aquí. Entonces, esta es la semireacción que se debe utilizar. Porque esto está balanceado en cuanto a materia y esto está balanceado en cuanto a energía. Y esta es una reacción de reducción, porque si nos damos cuenta, lo que hace una reducción es prácticamente ganar electrones. O sea, que los electrones estén del lado izquierdo de la reacción. Y se pierde electrones y se oxida cuando se pierde electrones y está del lado derecho de la reacción. Más o menos ubicamos hasta ahí. Ahora, voy a acomodar todo para que sea más bonito y se vea más o menos un pequeño resumen. Vamos a agarrar esto, le vamos a pegar
Vamos a ponerlo acá abajo. Esta es nuestra reacción de oxidación, que vamos a agarrar la de reducción. La de reducción que nos quedaría al final va a ser esta. ¿Sale? Entonces nosotros ya formulamos nuestras dos semireacciones. ¿Qué se hace cuando nosotros ya formulamos nuestras dos semireacciones? Ahora, en este punto yo tengo que buscar un balance global. Entonces, ¿cómo yo puedo buscar un balance global en estos casos? Vemos que el primero se oxida, el hierro se oxida y el manganeso se reduce. Pero vemos que el hierro, ¿cuántos electrones pierde? Pierde uno nada más. Y vemos que el manganeso, ¿cuántos electrones gana? Gana 5. Entonces, yo lo que tengo que hacer es sumar estas reacciones, pero con la intención que se me eliminen los electrones. Es sumar esta reacción y esta reacción, pero con la intención de que los electrones se me eliminen. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Voy a poner acá abajo porque no sé si lo pasa. La suma. Por default siempre sale chiquita la letra. Vamos a ponerle inicio. Times new, ¿no? Vamos a ponerle así. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para eliminar estos electrones? Aquí nada más tengo 1 y aquí nada más tengo 5. Entonces, el siguiente... Manda. El siguiente paso que yo necesito hacer, se los voy a copiar y pegar para que tengan una secuencia de pasos. Siguiente paso es balancear energéticamente las dos semireacciones. No está mal. Entonces, vamos a darle espacio aquí para que salga todo junto. Ahí está. Nosotros lo que podemos hacer en esos casos, o lo que yo siempre hago en estos casos, es ver de dónde se tienen menos electrones, y en la oxidación y en la reducción. ¿Y qué necesito hacer yo para que la oxidación y la reducción tengan el mismo número de electrones? Que es lo que yo quiero, para más o menos balancearlo. Si nos damos cuenta, hay 5 electrones acá abajo, pero acá arriba nada más tenemos un electrón. Yo necesitaría 5 electrones aquí arriba para poderlos eliminar con la semireacción de abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo toda esta reacción la voy a multiplicar por 5. Entonces, si yo multiplico por 5, a ver. Vamos a hacerle así, vamos a hacerle así, así. Acá le ponemos por 5. Aquí yo multiplico toda esta reacción por 5. El resultado nos da lo siguiente. Nos da lo siguiente. Y yo lo que voy a hacer es distribuir este 5. Entonces, este 5 afecta a todo lo que nosotros tenemos adentro de la reacción. Entonces, afecta el de aquí, afecta el de acá, y también afecta a los electrones de aquí. ¿Sale? Entonces, yo lo que voy a hacer es que los corchetes
Perdón. Vamos a darle para atrás. Aquí eran 5. Aquí era otro 5. Y aquí era otro 5. Entonces, al final de cuentas, esto nos quedaría. Voy a quitar nada más los corchetes para que ya no aparezcan, porque ya son innecesarios. Así. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Fue multiplicar toda la reacción de oxidación por 5. Por 5 nos va a dar 5 de hierro, 2 más. Por 5 nos van a dar 5 de hierro, 3 más. Y por 5 nos van a dar 5 electrones más. Ahora, la pregunta aquí, ¿es yo afecté la ecuación de arriba prácticamente? O sea, la ecuación del hierro yo la afecté, pero si nos damos cuenta, el hierro está balanceado en cuanto a materia porque tenemos 5 de hierro a la izquierda y 5 de hierro a la derecha. Ahora, yo la afecté energéticamente, pues vamos a checar. Aquí tenemos una carga de 2 más, pero es multiplicada por el 5 de hierro. Tenemos una carga de 10 más a la izquierda. Y si nosotros nos damos cuenta, aquí a la derecha son 3 más, pero son multiplicadas por 5. Tenemos una carga de 15 más 5 electrones, que son carga negativa. Sería 15 menos 5, nos dan 10. Y nos damos cuenta que de la izquierda y la derecha están totalmente balanceados, solamente que todo está multiplicado por 5. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es mi intención al yo multiplicar todo por 5? Es sumar estas dos reacciones. Si yo sumo estas dos reacciones, vamos a sumar lo que es los reactivos y vamos a sumar lo que es los productos. Vamos a ver si... Vamos a ver para que quede juntas. Ahí está. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerla acá. Entonces, si yo sumo estas dos reacciones, voy a sumar lo que es la parte de los reactivos y lo que es la parte de los productos. Se los voy a ir haciendo más aquí. Vamos a ponerle suma de las dos reacciones. Suma de las dos reacciones. Ahora, vamos a enfocarnos primeramente en los reactivos. Si yo sumo los reactivos, ¿cómo me quedaría? Vamos primeramente con la de oxidación. ¿Qué tenemos de reactivos en la oxidación? Es el 5 de hierro elevado a la 2 más, perdón. Con una carga de 2 más. Más lo de acá abajo, que nosotros tenemos en la reducción, que va a ser el permanganato. Con una carga negativa, aquí va arriba y abajo. Arriba y acá abajo. Más 8H más. Más los 5 electrones. Ahora, ¿qué hicimos aquí? Ya sumamos todo lo que es la parte de los reactivos. Los reactivos de la reacción de oxidación y los reactivos de la reacción de reducción. Ahora, nosotros vamos a tener que esto nos va a dar más la suma de los productos. Van a ser 5 de hierro
3 más. Hacer aquí 3 más. Más los 5 electrones. Más el manganeso, perdón. Manganeso a la 2 más. Más los 4 de agua. Ahorita voy medio lento porque estoy escribiendo todo prácticamente desde el inicio. Pero ahorita que lo tengo nada más de copiar y pegar, va a ser todo ya más rapidito. Entonces, la suma de las dos reacciones nos van a dar prácticamente está muy grande. Vamos a ponerle inicio. Nos va a dar esto, lo que tenemos aquí. Entonces, ¿estamos bien hasta este punto que nosotros llevamos todo lo que hemos hecho? Ya lo que falta es únicamente eliminar cosas. ¿Cómo es que nosotros vamos a eliminar cosas aquí? Si nosotros nos damos cuenta, ¿qué es lo que tenemos igual a la izquierda y qué tenemos que es igual a la derecha? Los 5 electrones. Los 5 electrones. Entonces, si yo quito 5 electrones de la izquierda y quito 5 electrones de la derecha, no pasa nada, ¿verdad? O sea, prácticamente se me cancelan. Entonces, si esto se me cancela, yo lo puedo dejar de la siguiente manera. Aquí, este se me va y este también se me va. Aquí vamos a quitar el más. Lo tendría que haber copiado y pegado. Entonces aquí 5 electrones. Ahí está. Entonces, esta reacción que nosotros tenemos aquí, el último, sería ya la balanceada por reacción redox. Y si nos damos cuenta, la tenemos en un medio ácido porque aparece el hidrógeno positivo, ¿sale? Este sería el balanceo redox en un medio básico. Y si nosotros nos damos cuenta, la podemos checar tanto energéticamente como de materia o elementalmente. Porque tenemos 5 hierros a la izquierda, 5 hierros a la derecha, un manganeso a la izquierda, un manganeso a la derecha, 8 hidrógenos a la izquierda, 8 hidrógenos a la derecha, y 4 oxígenos a la izquierda y 4 oxígenos a la derecha. Elementalmente está balanceado, nos faltaría ver cuál sería la carga, o si está balanceada en carga. Ahora, la pregunta aquí es, ¿si está balanceada correctamente en carga? O sea, ¿la carga de la izquierda es igual a la carga de la derecha? Sí. Muy bien. Entonces, checándolo vamos a hacer así. Tenemos 2 más, sería 5 por 2 más, tenemos 10 más. Más 8 más serían 18 más, pero le quitamos 1 porque es uno negativo, tenemos 17 positivos a la izquierda. Ahora, si nos vamos a la derecha, son 5 por 3 más, que nos da 15. Más 2 más, nos dan 17. Entonces tenemos 17 más a la izquierda y 17 positivos a la derecha. Por lo tanto, está balanceado tanto energéticamente como elementalmente. Entonces, este sería el balanceo redox si nosotros lo quisiéramos dejar en un medio ácido.
También existe el medio básico, pero ahorita se los voy a enseñar un poquito más adelante. Va a ser el siguiente problema que hagamos. Ahora, déjenme, voy y busco el problema. Aquí viene un problema más o menos parecido. Si lo gustan checar, viene en el capítulo 18, es un ejemplo resuelto. Ahorita yo les voy a resolver otro, pero que nos dé en un medio básico. Déjenme y voy a los problemas que vienen hasta abajo, para más o menos darme una idea. Por ejemplo, aquí vienen más o menos, vamos a checar este. O una dilución básica, o cuál de aquí de los cuatro les gustaría checar, el A, el B, el C o el D. ¿Cuál de estos tres? O cuál de estos cuatro les gustaría checar? Bueno, vamos a dejarlo entre el A y el B porque es una dilución básica. ¿Cuál les gustaría que hiciéramos ahorita? ¿El A o el B? El A. El A. Vamos a ir checando el A. Entonces, le voy a hacer el zoom para poderlo ver mejor. Ahora, esto lo voy a hacer en una hoja aparte. Este va a ser el problema. Problema, ¿qué número era? 18.2. Inciso A. Vamos a ponerle inciso A. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este problema? Vamos a escribir la ecuación. Vamos a ponerle el marco. Vamos a hacerlo aquí. Así. Y vamos a proceder a copiar la reacción del inciso A. Vamos a hacer manganeso a la 2 más. Más H2O2. El H2O2, ¿ya lo habían escuchado? ¿O a qué se les viene a la mente que es? H2O2. Prácticamente esto es el agua oxigenada. Pues peróxido de hidrógeno, que es lo que se vende comercialmente. Cuando se utiliza para curar heridas y todo ese tipo de cosas. Ahora tenemos nosotros el MnO2. No recuerdo el nombre, sinceramente, se me barre, porque tengo años que no veo eso. Vamos a poner MnO2 más H2O y una molécula de agua. Vamos a ponerle 2 O, ahí está. Nos pide balancear la siguiente ecuación en una disolución básica. Nosotros tenemos este aquí. Lo vamos a hacer más grandecito. Esta básica, disolución en disolución básica. Bueno, se lo voy a agregar. Disolución básica. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer ahora? ¿O qué es lo primero que vamos a hacer en este punto? Separar la reacción en semirreacción. Vamos a identificar cuáles son las reacciones. Reacciones, si está escrito, creo. Semirreacciones. Semirreacciones. Ahí están. Ahora, las semirreacciones que nosotros vamos a tener principalmente van a ser las del manganeso y las del peróxido de hidrógeno. Vamos a hacer la más fácil, que va a ser la del manganeso primero. Vamos a eliminar el peróxido porque no lo ocupamos.
y lo eliminamos de este lado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros nos estamos dando cuenta? Nos estamos dando cuenta que nos hace falta balancear en elementos el oxígeno del lado izquierdo. ¿Y qué hacíamos cuando nos hacía falta balancear un oxígeno? Si se acuerdan, le agregábamos una molécula de agua. ¿Qué no? Para balancear los oxígenos. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, ¿cuántas moléculas de agua yo le tengo que agregar para poder balancear el oxígeno? 2. 2 moléculas de agua. Entonces, ahora que ya balanceé el oxígeno, tengo que balancear el hidrógeno, puesto que agregué la molécula de agua. Para esto, yo voy a agregar el medio ácido, que va a ser el H+. Entonces, yo le agrego H+, pero ¿cuánto H más le tengo que agregar? 4. 4, para poder balancearlo del lado izquierdo, porque tenemos que es H2O, pero son 2 moléculas, serían 4 de hidrógeno. Ahora ya lo tengo balanceado de esta forma, que elementalmente ya está balanceada. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Nos haría falta balancearla energéticamente. ¿Qué carga tenemos del lado izquierdo y qué carga tenemos del lado derecho? Vemos que del lado izquierdo tenemos una carga únicamente de 2 más y del lado derecho tenemos una carga de 4 más. ¿Sale? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, yo necesito agregar electrones, pero que el show es, le agrego electrones a la izquierda, le agrego electrones a la derecha, ¿y cuántos? 2 a la derecha. 2 a la derecha, porque prácticamente aquí es 4 más y aquí es 2 más. Entonces aquí le vamos a agregar 2 electrones y si nosotros vemos y queremos sacar cuentas, vamos a tener 2 más del lado izquierdo y aquí va a ser 4 más menos 2, van a ser 2 más. Entonces, ya que nosotros ya lo tenemos balanceado, la semireacción del manganeso ya está balanceada. Ahora, esta es una reacción de oxidación o de reducción. ¿Está ganando o está perdiendo electrones? Está perdiendo. Está perdiendo electrones. Entonces, si está perdiendo electrones, es una reacción de oxidación. ¿Sale? Ahora, nos iríamos con la reacción del peróxido de hidrógeno. Ese sería de reducción. Si por ende una es de oxidación, la otra debería ser de reducción. Vamos a dejarla así. Esto muy chiquito. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es la carga formal del hidrógeno y cuál es la carga formal del oxígeno? En el peróxido, ¿qué enfocamos principalmente en el peróxido? ¿Cuál es la carga formal del hidrógeno? 1 más. 1 más. ¿Y cuál sería la carga formal del oxígeno? -2. En este caso, como esta es una molécula neutra y la carga del hidrógeno es 1 más, la carga del oxígeno tendría que ser 1 menos.
si nos damos cuenta. Porque si le ponemos 2 más, este tendría una carga formal de 2 menos. ¿Sí nos damos cuenta en eso? O sea, si nos enfocamos en el agua, la carga formal de oxígeno es de 2 menos. Ahora, esta es una ecuación un tantito especial porque también es un show más o menos hacerlo, pero nos faltaría balancearla. ¿Cómo balanceamos nosotros esta ecuación? Vemos que del lado derecho tenemos 2 hidrógenos, digo, del lado izquierdo tenemos los 2 hidrógenos y tenemos 2 oxígenos, y del lado derecho tenemos 2 hidrógenos y solamente un oxígeno. Entonces, ¿cómo le hago yo para balancearlo? Me hace falta agregarle oxígenos, pero ¿cómo le agrego yo oxígenos? Suena un poco raro si nos damos cuenta, pero si yo le tengo que agregar oxígenos, ¿cómo se lo agregamos? Simplemente le agregábamos una molécula de agua también. Y ahora, si nosotros nos damos cuenta aquí, tenemos balanceado el oxígeno, que hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero no sé si se dan cuenta que para este momento lo que tenemos desbalanceado es el hidrógeno. O sea, es un show lo que va haciendo la reacción, pero vamos de poquito a poquito. ¿Cómo le hacíamos para balancear los hidrógenos? Simplemente le agregábamos un medio ácido. Y nosotros le agregamos un medio ácido. ¿Cuántos hidrógenos le tengo que agregar yo? Espérenme tantito. Ahí está. ¿Cuántos hidrógenos le tengo que agregar yo de este lado? Simplemente, si nos damos cuenta, me harían falta ¿cuántos? 2. Es un poco confuso hacer esto, pero se hace más o menos de esta manera. Porque si nos damos cuenta, al agua nosotros le agregamos agua. Y al peróxido nosotros le agregamos ácido, pero se va haciendo de esta forma. Entonces, ¿vamos bien hasta el momento? ¿O quieren que lo hagamos desde el principio otra vez? No, sí va bien. Entonces, ya balanceamos los oxígenos al momento de agregar nosotros otra molécula de agua y ya balanceamos los hidrógenos. Entonces, todo elementalmente aquí está balanceado conforme le agregábamos agua, conforme le agregábamos el medio ácido. Ahora, ¿qué me hace falta aquí? Balancearlo energéticamente, si nos damos cuenta. Entonces, si yo lo balanceo energéticamente, ¿cómo me quedaría? ¿O de dónde le debo agregar yo los electrones? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Del lado de los productos, de la izquierda. Sí, del lado de la izquierda. Entonces, ¿cuántos electrones? Vamos a ponerle 2 electrones. ¿Sale? ¿Por qué 2 electrones? Porque aquí tiene 2 positivos y de este lado no tenemos carga. Entonces, lo que queremos es que aquí quede de 0 y acá también quede 0. Entonces, 2 más menos 2 nos queda 0. Entonces, nos queda prácticamente la ecuación así. Yo la puedo reducir un poquito más esta borrando una molécula de agua y simplemente poniéndole un 2 aquí. ¿Sale? ¿Estamos bien hasta aquí ya? Así de forma reducida. Y nos quedaría esta. Ya tenemos la semirreacción de oxidación y ya tenemos la semirreacción de reducción. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Lo que nos haría falta es sumar las dos semirreacciones.
Vamos a ponerle la suma. Vamos a ponerle que se me suma de las semireacciones. Aquí va un doble R. Y aquí vamos a escribir la de arriba. Y aquí vamos a escribir. No. Vamos a poner acá. Y esta. Vamos a dejarla más o menos así para que. Bueno, para que quede más o menos en medio. Que la chingada. Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser sumar con reactivos y sumar con productos. Entonces, vamos a ponerle aquí abajo, suma. La suma es. Y aquí lo que vamos a hacer es estar sumando. Entonces, vamos haciéndolo de poquito en poquito y de manera lenta. Vamos a sumar primeramente los reactivos. Sumando primeramente los reactivos me quedaría manganeso. Ah, se me pasa aquí decirles porque yo vi el paso. Una disculpa. Tenemos las dos semireacciones. Y si nos damos cuenta, tienen la misma cantidad de electrones. O sea, la de oxidación pierde 2 electrones, mientras que la de reducción gana 2 electrones. Entonces, como tienen la misma cantidad de electrones y al momento que yo las sume se van a eliminar, no es necesario balancearlas porque ya están balanceados, ¿sale? En este caso especial ya está balanceado. Tenemos 2 electrones aquí y 2 electrones de este lado. ¿Sí? Por lo tanto, ya no necesito multiplicar ni ver cómo hacer para que tengan la misma cantidad de electrones las dos ecuaciones. ¿Sale? Entonces, como ya tengo la misma cantidad de electrones en las dos ecuaciones, procedo a hacer la suma. Si yo no tuviera la misma cantidad de electrones, en dado caso, necesito hacer que las dos tengan la misma cantidad de electrones y luego sumar. ¿Sale? Vamos haciendo la suma y vemos que del lado de los reactivos nos quedaría manganeso a las 2 más 2 de agua, 2 moléculas de agua. Esto nos da. No, todavía no. Me falta sumarlo de abajo, que es el H2 O2 más 2H más los 2 electrones. Ahora sí. Ahora escribiendo los lados de los productos, nosotros vamos a tener MnO. Vamos a ponerle 2 más. Vamos a ver qué van a hacer. Voy a pegar acá. Aquí no son 2, aquí son 4. Más los 2 electrones. Que los voy a agarrar de aquí. Más los 2 de agua. Que los vengo agarrando de acá. Vamos a hacerlo un poquito más grande.
Y un poquito más grande aquí. Bueno, creo que es todo lo más grande que se puede hacer. Ahora, esta es la suma de la reacción, pero si nos damos cuenta, yo la puedo reducir todavía más. Vamos a hacer acá. Reduciendo la suma, ¿qué se me va a eliminar? A ver. Vamos a hacer, vamos así, ándale. Reduciendo esta suma de aquí. ¿Qué se me va a eliminar? Primeramente, yo veo que tengo 2 electrones al lado izquierdo y tengo 2 electrones al lado derecho. ¿Qué va a pasar? Los voy a eliminar. Por lo tanto, ya no tengo electrones, que es lo que está bien. Pero, ¿qué más se me elimina? Si nos damos cuenta, tenemos dos moléculas de agua a la izquierda y tenemos 2 moléculas de agua a la derecha. Por lo tanto, yo también las puedo eliminar. ¿Qué más se nos puede eliminar? Vemos que yo tengo 2 moléculas de 2 hidrógeno y aquí tengo 4 hidrógenos. Puedo eliminar 2 hidrógenos de aquí y 2 hidrógenos de acá. Si yo elimino 2 hidrógenos de aquí, aquí ya no me quedaría nada. Pero aquí en vez de 4, me queda 2. ¿Sale? Entonces, si nos damos cuenta, la reacción de arriba se reduce a únicamente esto. Y si nos damos cuenta, está balanceada tanto elementalmente como también energéticamente. Porque si nos damos cuenta, tenemos una carga de 2 más a la izquierda y tenemos una carga de 2 más a la derecha. Ahora, esta es el balanceo de redox por un medio ácido. Pero según yo, el problema nos pedía una dilución en un medio básico, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago una dilución en un medio básico? A ver. Si yo quiero hacer una disolución en un medio básico, disolución en un medio básico. Esta es una disolución en un medio ácido porque tenemos los 2 hidrógenos. Pero si nosotros la quisiéramos convertir a un medio básico, haríamos lo siguiente. Le tenemos que agregar OH. Yo les había comentado que para agregar medio ácido, le agregábamos H+, pero para agregar medios básicos era OH-. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser agregar 2 OH- de la parte izquierda y de la parte de la derecha para que la reacción no se me altere. Entonces, ¿por qué yo agrego 2 OHs en la parte de la izquierda o 2 OHs en la parte de la derecha? Porque tengo 2 H más aquí. Y ahorita les voy a explicar qué pasa. Voy a poner más OH aquí de forma negativa. Aquí son 2. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Si nos damos cuenta, la reacción no se altera porque le agregué 2 OHs a la izquierda y 2 OHs a la derecha. Entonces, hasta el momento, vamos bien. Aquí voy a copiar. Voy a pegar. Ahora, lo único que me queda aquí es reducir. ¿Qué pasa cuando nosotros juntamos 2 OHs y un OH más aquí? Este es un medio ácido y este es un medio básico. La combinación de un medio ácido y la combinación de un medio básico casi siempre da lo que es el agua neutra. Y si nos damos cuenta aquí, la combinación de estos dos nos darían 2 moléculas de agua. De hecho, los medios ácidos se caracterizan de esa manera. Porque el agua se puede dividir de esas distintas formas, en un medio ácido y en un medio básico. Que este sería el ácido y que este sería el básico. Si yo sumo estas dos de aquí, me darían 2 moléculas de agua.
¿Sale? Entonces, hasta el momento aquí vamos todo bien. Y este sería la opción en un medio básico. Y si nos damos cuenta, está balanceado tanto elementalmente, tanto como energéticamente, porque aquí tenemos un 2 más y un 2 menos aquí, nos quedaría 0 de este lado y 0 de este otro. ¿Sale? Entonces la respuesta de aquí sería esta, que la voy a poner en color negrita. Bueno, lo tengo que seleccionar, voy a formatos, le pongo un color negro. Y esta sería la respuesta. ¿Sale? Está un poco tedioso el método, pero es lo que se hace. Aquí en el libro vienen más ejemplos de estas disoluciones. Por ejemplo, viene lo que es, nosotros hicimos esta, que es una disolución básica. También queda esta, que puede ser otra disolución básica, disolución ácida y disolución ácida. Yo les recomendaría hacer ejercicios. Estos ejercicios que vienen aquí, por ejemplo, el 18.1 y el 18.2, hacer los dos y estar practicando. Al final de cuentas, el método Redox es un método un poquito larguito, pero ya que se le agarra la onda, suele estar más o menos fácil. También al principio del capítulo, en el capítulo 18 del libro del Chang, viene un ejemplo que se le da de este tema. ¿Sale? ¿Les quedó dudas, preguntas de cómo salió cada cosa, cómo se hizo cada una de estas madres, o por qué dio así, o por qué dio diferente de un lado, o por qué dio diferente del otro, o cómo se les hizo? La mayor parte de esto, lo que tienen que hacer ustedes, una cosa es que yo la haga, pero otra cosa es que ustedes mismos la hagan. Cuando realmente se aprende es cuando ustedes hacen las cosas. Por eso yo les recomiendo practicar y hacerlo ustedes mismos. Si tienen alguna duda o algo, la podemos ver la próxima clase de que me dicen, pues me quedo duda en esta porque no hice esto, esto y aquello, y aquí simplemente la vemos. ¿Sale? Sí, está bien. Entonces, hasta el momento, este vendría siendo el método Redox que me dijeron que vieran con ustedes. Esto ¿Quieren que lo borre o quieren que se los guarde y se los pase más a rato? Si no, lo podría pasar, por favor. A poner Redox. Es un cochinero, la verdad, porque es un desmadre, no es nada organizado, pero si le llegan a entender, se los paso. Perdonen por no hacer las cosas un poquito más organizadas. ¿Qué tanto tiempo nos queda? Nos queda media hora. Vamos a hablar principalmente, sí. Ahora, ya después de haber visto esto, yo les recomendaría que practiquen en su casa en hacerlo. Ahora, les iba a comentar, usualmente a mí me dejaron darle las clases de orgánica, si mal no recuerdo. Y usualmente la química orgánica en la Olimpiada es uno de los temas más importantes. Es uno de los temas más importantes en cuestiones principalmente a los del nivel A. Hasta el momento yo sé que aquí son 3 nivel A, o sea, hasta el momento. Pero eso no descarta que para el nivel B también sea importante. Solamente que cuando uno va al nacional y es nivel B, no viene nada de orgánica, únicamente a los niveles A. ¿Y qué pasa en los niveles A? Usualmente, cuando uno está en nivel A, puede ser muy bueno tanto en inorgánica, tanto en físico-química, tanto en analítica, y en laboratorio puede que sea muy bueno, pero el problema es que si no sabe orgánica, la cosa ahí es que no llega. O sea, me ha tocado ver muchos amigos que yo tuve que eran muy buenos calculando cosas, demasiado, la neta, demasiado buenos, pero nunca aprendieron orgánica y hay a veces que no ganaron medalla o se quedaron en bronce. Entonces, la orgánica suele ser una diferencia entre ganar una medalla o no ganar una medalla, o entre ganar algo y no ganar algo. En un nivel A, el que sabe orgánica, sí, pues,
En un nivel A, el que sabe orgánica es el que hace la diferencia o es el que termina ganando. Entonces, queriendo o no queriendo, la química orgánica en un nivel A es muy importante. ¿Y qué les digo? La química orgánica es muy larga y es muy tediosa. Está muy padre, la neta, ya que le agarras el gusto, pero está muy largo de estudiar. Yo les recomendaría ir estudiando de poco a poco. Yo soy el encargado que les debería dar química orgánica. La verdad no sé por qué me pusieron a mí. Yo pensé que me iban a poner analítica porque yo quería analítica, pero me ganó el Isaac. Pero me dieron química orgánica, que también está padre, que se las voy a ir dando poco a poco, pero les recomiendo que ustedes vayan estudiando por su cuenta, porque la neta, lo que yo les voy a enseñar va a ser muy poco a lo que tienen que ver ustedes. O va a ser muy lento porque yo les doy 2 horas a la semana, entonces, ¿qué vemos en 2 horas? Prácticamente casi nada. Entonces, yo les recomendaría ir estudiando. Ahora, cabe destacar, para los del nivel B en un nacional, ¿es importante la orgánica o no es importante la orgánica? Bueno, no es importante en la cuestión de que en los 3 exámenes no les viene orgánica, puesto que en esos 3 exámenes pueden ganar medalla, pero no les va a venir nada de orgánica. El problema es cuando hacen el de la preselección nacional para cuando ya van a ir a convertir internacionalmente. Cuando ustedes les hacen el examen internacional, les viene de todo. Los agarran de todos parejos, aunque sean A y B, a todos parejos les hacen el mismo examen. Y usualmente en el examen internacional la química orgánica viene muy perro la química orgánica, si les soy sincero. Viene hay veces que vienen niveles muy difíciles. Entonces, el que sabe química orgánica usualmente es el que hace la diferencia, porque todos, cuando van a un nacional, créanme que todos van a saber analítica, todos van a saber físico-química, todos van a saber calcular un montón de cosas. En el método de cálculo casi siempre no hay ningún problema. En la química orgánica es la que hace diferencia porque ahí es que algunos saben y que algunos no. Entonces, yo les voy a dar un pequeño intro, unos 15 minutos, porque a las 11:45 más o menos ahí la vamos a dejar, pero va a ser un poquito. Entonces, yo les digo, es muy importante en cuestión de que química orgánica define muchas veces quedar en una preselección nacional, define muchas veces ganar una medalla de oro, una medalla de plata, porque usualmente si no se sabe química orgánica se suele terminar en un bronce o a veces te quedas en una medalla. Entonces, eso es lo triste, pero es mucho trabajo. A ver, déjenme busco dónde dejé la presentación aquí. Por acá. Aquí está. Entonces, lo primero que yo les menciono aquí, o lo primero que yo les termino hablando, es sobre la bibliografía. ¿Qué bibliografía se suele usar para estudiar química orgánica? ¿Qué libros son buenos? ¿Cuáles libros no son buenos? ¿Cuáles son más baratos? ¿Cuáles son más didácticos? Y yo les voy a dar como que mi experiencia en los libros que yo he leído o que me ha tocado leer. El primero que tenemos es el de Química Orgánica de John McMurray. Este libro es muy bueno, si les soy sincero, porque es muy fácil de comprender. De que ustedes leen y lo comprenden fácil. La comprensión de este libro suele ser mucho más fácil, pero para mi gusto le hace falta más información, le hace falta más mecanismos, de que hay a veces que te da las cosas por encimita, pero no te dice el trasfondo de todas las cosas. Este libro es muy bueno, es barato, está muy grande, y es muy bueno para estudiar cuando vas empezando. Pero para mi gusto les hace falta más cosas todavía que ver. O sea, les hace falta que sean más profundos en los temas. Es un libro medianamente barato. Yo creo que les cuesta entre 500 y 600 pesos usualmente. Y el segundo que nosotros vamos a ver es el de química orgánica, que es el weight. Para mi gusto personal, el weight es mi favorito. O sea, este libro, para mí, de química orgánica, es el mejor. Porque este libro puede venir, tiene mucha información, a veces la comprensión puede ser un poquito más difícil, pero la información extra que te da está muy actualizada, te vienen todos los mecanismos y te viene todo muy explicado minuciosamente, que es lo que yo siento que le falta a... vamos a buscar qué.
a este libro, que es el de química orgánica. Para mí, el güey es de los libros, para mí, mejores que puedo haber de química orgánica. Lo malo es que son 2 volúmenes y por lo tanto es un libro más caro, si les soy sincero, de que yo creo que cada volumen le cuesta entre 500 y 600 pesos, pero son libros muy buenos, si lo saben usar. Y está el de química orgánica de Morrison. Este prácticamente es una reliquia, es un libro muy viejo, que este libro ha sido muy bueno, pero para su época, porque este libro dejó de ser actualizado y se quedó más o menos en la antigüedad. Es muy bueno, se los menciono, pero es más antiguo. Y no es tan actual como lo puede ser el McMurray y no es tan actual como lo puede ser el Wade. En este caso, yo les recomendaría que si pueden leer libros o si pueden empezar leyendo, sea de este, porque viene muchísimo más completo las cosas. Puede que no sea tan didáctico como el McMurray, pero a mí me gusta porque es muy minucioso. Eso es en cuestión de gustos. Ustedes pueden leer el libro que a ustedes les parezca mejor. Yo tengo los PDFs, yo creo que si me recuerdan más a rato yo se los paso. Ahora, dando, ¿qué hora es ahorita? Un entre así por encima. ¿Qué es la química orgánica o qué se imaginan ustedes que sean la química orgánica o qué se les viene a la mente cuando se habla de todo esto? Aparte de sintetizar productos ilícitos y todo ese show que viene en las series, la química orgánica es el estudio del carbono. Usualmente el carbono es la base existente en toda la vida y el carbono es un elemento muy especial que tiene la propiedad de hacer cadenas muy grandes. Entonces, cuando estos carbonos suelen formar cadenas muy grandes, suelen tener distintas propiedades. ¿Distintas propiedades en cuanto a qué? En cuanto a veces puede resultar en ser algo medicinal, a veces puede tener un bonito olor, puede tener una característica física, tanto como una característica química. Entonces, la química orgánica abarca todo lo que puede llegar a ser en cuanto a sintetizar productos. Usualmente nosotros lo podemos ver en medicamentos, cómo sintetizar medicamentos y por qué. Y usualmente el estudio de esta rama suele ser muy bien pagado. Lo que nosotros tenemos como definición moderna es que la química orgánica es el estudio de los compuestos del carbono. Y en este caso, ¿qué tiene de especial el carbono? ¿Y por qué se le dedica toda una rama completamente a este estudio? ¿Y por qué a los demás elementos no se le dedica la rama de dichos estudios? Por lo que les había mencionado anteriormente. Porque este carbono tiene enlaces fuertes con otros elementos de carbono y por lo tanto nos ayuda a crear lo que son cadenas muy grandes. Y dice que el carbono puede generar cadenas infinitas y anillos, y esta es una diversidad de compuestos de carbono que se presentan en la base de la vida de la Tierra. Usualmente el carbono pues, es la base de la vida, y el término orgánico significa derivado de los orgánicos vivos. Esos son algunos ejemplos que nosotros podemos ver, por ejemplo, el de la nicotina, usualmente lo vemos en los que son los cigarros, usualmente, y este es el compuesto que se le da al compuesto activo de la nicotina, el compuesto activo de la vitamina C, que nosotros lo podemos identificar en varios fármacos, y el medicamento de la morfina, que creo que anteriormente se utilizaba para anestesiar. Usualmente estos elementos se consideran en un medio natural. Si mal no recuerdo, todos de aquí que están en primero y segundo les vienen dando lo que es química del carbono. Básicamente la química del carbono es la química orgánica, solamente que la llaman química del carbono porque cambiaron el sistema de educación, cambiaron todo el plan educativo y todo ese show. Pero es la química orgánica. La química que les dan usualmente en la escuela, o no sé, o particularmente a la UAS, porque yo estuve en la UAS, es un poquito básica, pero es didáctica, o sea, les enseñan lo que les prometen, que al final de cuentas cositas básicas. Yo les voy a dar un intro de cositas sencillas que necesitan saber, que se las resumí porque si me pongo a poner todo el capítulo, la neta está muy largo. Entonces,
En la química orgánica tenemos diferentes tipos de enlaces sencillos y múltiples. Los múltiples pueden ser aquellos como los dobles y triples. Unos ejemplos de enlaces sencillos podemos tener, por ejemplo, lo que pueden ser lo del carbono, un enlace entre un hidrógeno de un carbono que es simplemente una rayita, que representa un par de electrones enlazados. Las cadenas se pueden dar de estas formas y también se puede tener enlaces sencillos junto a otros tipos de elementos. En este caso es el nitrógeno y es el oxígeno y también puede ser el cloro. Tenemos un enlace doble, es cuando solamente es un palito. Los enlaces sencillos, perdón, no sería. Los enlaces dobles son cuando se tienen prácticamente dos palitos o doblemente enlazados a ellos mismos. ¿Cuál es la característica de tener un enlace doble? Simplemente que el enlace doble es mucho más fuerte, es mucho más reactivo y la distancia entre átomo y átomo es más cortita, puesto que entre más enlaces tienen los compuestos, más cortita es la distancia. Ahí tenemos los enlaces triples. Usualmente los enlaces sencillos los conocemos como los simples, los alcanos. Los enlaces dobles podemos obtenerlos como los alquenos, que se nos presentan aquí, pero que también pueden ser con otro tipo de átomos, como puede ser el oxígeno y como puede ser el nitrógeno. Los enlaces triples los podemos tener de esta manera. Lo más característico es un alquino y también los enlaces triples se pueden dar con otros tipos de elementos, característicamente con el nitrógeno. Al haber visto esto, vamos a ver lo que es la electronegatividad y los enlaces. Y la polaridad de los enlaces. A final de cuentas, ¿qué es la polaridad? ¿Y cuál es la característica de la polaridad? Bueno, la polaridad depende principalmente de la electronegatividad de los elementos. ¿Y qué es la electronegatividad? ¿O a qué se le considera que es la electronegatividad? Bueno, la electronegatividad es la capacidad de atraer los electrones de todos los elementos. Hay una forma de medir la electronegatividad que está en las tablas periódicas. Sí, que entre más arriba, más electronegativo, y entre más a la derecha, también más electronegativo. De esas formas. Ahora, existen diferentes tipos de enlaces. El primer tipo de enlace que nosotros vamos a tener es este. El enlace covalente no polar. ¿Qué característica tiene el enlace covalente no polar? Prácticamente que suele ser del mismo elemento. Entonces, la diferencia de electronegatividad entre estos dos prácticamente es cero o nula. Por lo tanto, se le dice que es enlace covalente no polar. Hay otro tipo de enlace covalente que se le dice que es polar cuando se da la diferencia de electronegatividades. Por ejemplo, tenemos aquí el cloro, que usualmente es más electronegativo que el carbono, y por lo tanto suele ser más susceptible a jalar más electrones hacia este lado. Por lo tanto, a este enlace se le conoce como covalente polar cuando existe una pequeña cantidad de electronegatividad entre ellos. Y tenemos el enlace iónico, cuando uno es muy electronegativo y cuando el otro es prácticamente nada electronegativo. Entonces, ¿en qué tipo de enlaces nos vamos a enfocar nosotros? En estos dos. En el covalente no polar y en el covalente polar. El enlace iónico lo vamos a dejar de lado porque esto se ve más en inorgánico. Entonces, tenemos un ejemplo de lo que suele ser un enlace covalente polar o un enlace simplemente polar. Yo los estaré llamando polar y no polar, para no estar diciendo enlace covalente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si nosotros nos damos cuenta, el carbono tiene una electronegatividad más baja que el cloro. El cloro es un elemento más electronegativo. ¿Y qué hace? Es jalar toda la densidad electrónica hacia él. Entonces, al momento que jale toda la densidad electrónica hacia él, toda esta parte que nosotros tenemos acá queda, entre comillas, en carga positiva, que es lo que se representa como una nube azul. Y toda esta parte de aquí, donde se concentra la concentración de electrones, queda en una parte negativa.
¿Sale? Ahora, vamos identificando, vamos a ir sabiendo qué moléculas son polares y cuáles moléculas son no polares. Por ejemplo, tenemos la molécula del agua, que es H2O. ¿Ustedes consideran que la molécula del agua puede ser polar o no polar? ¿Cómo identificar que una molécula es polar? Cuando la diferencia de electronegatividades es muy notoria. Por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno, que prácticamente su electronegatividad es muy baja, y tenemos el oxígeno, que tiene además dos pares de electrones libres, lo que aumenta todavía la atracción de la densidad electrónica. Entonces, el agua se considera como un disolvente polar debido a la diferencia de electronegatividad de los hidrógenos y el oxígeno, presentada de esta manera. En la parte de lo que son los hidrógenos queda una nube más o menos entre comillas positiva, y en la parte de acá arriba queda una nube lo que es más negativa. ¿Cómo aumenta la polaridad? Bueno, esto depende de los tipos de enlaces que tengamos nosotros. Si nos enfocamos primeramente, como por ejemplo el etano, vemos que tenemos el mismo compuesto del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, la electronegatividad de estos dos compuestos, pues prácticamente es nula porque es la misma. El nitrógeno suele ser más polar que el carbono, por lo tanto, la polaridad va hacia la derecha o va aumentando. El oxígeno es todavía más polar que el nitrógeno, por lo tanto es una molécula más polar. El cloro es todavía más polar que el oxígeno, por lo tanto es otra molécula más polar. Y a este se le considera como un producto iónico. Entonces, vamos identificando que una molécula polar es aquella que tiene diferencia de electronegatividad y una molécula no polar es aquella que no tiene diferencia de electronegatividad. Bueno, ya son las 11:46. Si les soy sincero, ya me tengo que ir y creo que la voy a dejar yo hasta aquí. Ya en la siguiente clase vamos a ir viendo cositas más básicas y vamos a ir viendo la introducción. Y vamos empezando de poco a poco. Lo que sí les sugiero es que a los que sí son nivel A vayan estudiando química orgánica porque sí es necesario. A los del nivel B les recomiendo estudiar, depende cuál sea su alcance en la olimpiada. Pero eso les hablaré yo ya después, ¿sale? Porque en este caso yo ya me tengo que ir. Entonces voy a terminar de hacer esto y voy a parar la grabación.